Turquía se está desgarrando silenciosamente, y nadie lo notó durante décadas. Los científicos no solo se equivocaron en un detalle, malinterpretaron todo el movimiento de un enorme fragmento de la corteza terrestre. Lo que creían que se deslizaba hacia los lados, en realidad se estira centímetro a centímetro, como si el planeta se partiera lentamente en dos. Y una vez que ves esa ruptura, empiezas a notarlas en todas partes. Para entender por qué esto impactó tanto a los geólogos, imagina la corteza terrestre como un cascarón agrietado flotando sobre algo caliente y blando. Esos pedazos agrietados son placas tectónicas. Se mueven unos centímetros al año, lo cual suena mínimo, pero en millones de años transforma continentes. Turquía está en uno de los lugares más incómodos de la Tierra, apretada entre tres enormes placas: Eurasia al norte, África al sur y Arabia empujando desde el sureste como un codo en un camión lleno. Durante décadas, los científicos creyeron que Turquía sobrevivía a esta presión deslizándose hacia los lados. Este tipo de movimiento se llama falla de desgarre, que básicamente significa que dos bloques de tierra rozan uno contra otro como manos frotándose. Turquía tiene fallas famosas, como la falla de Anatolia del Norte, que produce terremotos devastadores. Ese modelo parecía ordenado y lógico. Entra la presión, la tierra escapa hacia los lados. Problema resuelto. O eso creían todos. Pero la geología no siempre sigue los modelos ordenados que inventan los humanos. Hay una larga fractura bajo salares y tierras de cultivo en el centro de Turquía. Nunca se comportó como las peligrosas fallas laterales, así que recibió menos atención. Entonces, investigadores de la Universidad Curtin decidieron observar más de cerca. Y en lugar de observar terremotos, observaron lava. Lava antigua. Lava que fluyó por la falla hace miles de años. Se enfrió en roca sólida y después se fracturó. Hay diminutos cristales llamados circones dentro de esa lava. Son básicamente los cronómetros de la naturaleza. Los circones atrapan elementos radiactivos que se descomponen a un ritmo predecible. Así que los científicos pueden saber exactamente cuándo se enfrió la lava. Cuando emparejaron fragmentos de lava en lados opuestos de la falla y midieron cuánto se separaron, el equipo logró reconstruir cómo se movía la falla durante miles de años. Resultó que la falla no se deslizaba hacia los lados. Se separaba lenta y constantemente, solo una fracción de centímetro al año. Eso es más delgado que un grano de arroz, pero en tiempo geológico es enorme. Este tipo de falla se llama falla extensional, lo que significa que la corteza se estira hasta adelgazarse y romperse. En términos simples, Turquía no solo está siendo comprimida, se está desgarrando. Y como si eso no fuera suficientemente dramático, la historia empeora. Otros estudios muestran que partes de la corteza de Turquía no solo se estiran, están goteando hacia el manto. Cuando fragmentos densos de corteza se vuelven muy pesados, se desprenden y se hunden como gotas de cera en una lámpara de lava. Los científicos lo llaman goteo litosférico, y es básicamente la Tierra perdiendo pedazos de sí misma en silencio. Cuando eso pasa, la superficie de arriba se debilita. La Tierra sube, baja, se fractura y se reacomoda. Los terremotos no siempre necesitan que las placas choquen. A veces el suelo falla porque su sistema de soporte se derrite desde abajo. Por eso la geología de Turquía ahora se ve menos como una losa sólida y más como caramelo estirado sobre el fuego. Turquía no está sola en su drama tectónico. África se está abriendo tan lentamente que ningún humano despertará con un nuevo océano afuera de su ventana, pero lo suficientemente rápido para que los científicos lo midan ahora mismo. Bajo el este de África, el suelo se estira y adelgaza. Durante millones de años, ese estiramiento constante no solo rompe rocas, reescribe la geografía y puede literalmente crear un océano donde antes había tierra firme. Todo esto se centra en algo llamado el sistema de Rift de África Oriental. Este Rift recorre miles de kilómetros por lugares como Etiopía, Kenia, Tanzania y Mozambique, y está entre las zonas de Rift más grandes de la Tierra. Una zona de Rift es donde la corteza del planeta se separa en lugar de comprimirse. África no solo tiene una zona de Rift, sino una de las versiones más extremas, y se ha estado estirando durante decenas de millones de años, como una película de desastres en cámara lenta. Y el continente ya no es una pieza sólida. Se está dividiendo en dos placas tectónicas masivas. La placa de Nubia está al oeste, la placa de Somalia al este, y se separan a menos de 3 centímetros al año. Lo cual suena a chiste hasta que te das cuenta de que tus uñas crecen a la misma velocidad.
Pero igual que en Turquía, este pequeño movimiento se acumula durante millones de años. En 2018, fotos de una ruptura masiva en Kenia causaron caos en Internet, y los titulares alarmaron a todos con la noticia de que África se partía en dos. La imagen se veía intensa, pero no significaba que el continente se rompió de la noche a la mañana como una galleta. Un proceso mucho más profundo ha estado ocurriendo durante unos 25 millones de años. Y si pudiéramos saltar otros 5 o 10 millones de años al futuro, probablemente veríamos la corteza estirarse tanto que el agua de mar finalmente entraría a llenar el hueco. Mientras África se desgarra verticalmente, como un cierre lento, India podría estarse dividiendo de forma totalmente diferente, horizontalmente en dos capas gigantes, cada una de unos 100 kilómetros de grosor, justo cuando choca contra Eurasia. Y esta colisión es lo que nos dio los Himalayas y la enorme meseta tibetana detrás, como un área de bambalinas a gran altitud. Todos coinciden en lo básico. India ha avanzado hacia el norte durante más de 60 millones de años a la velocidad que crece tu cabello, chocando contra Eurasia y empujando la roca hacia arriba hasta formar las montañas más altas de la Tierra. En lo que nadie se ponía de acuerdo era cómo el Tíbet llegó a ser tan increíblemente alto. Algunos científicos pensaban que India era demasiado flotante para hundirse y simplemente se deslizó bajo Eurasia. Otros imaginaban la placa doblándose como una hoja de papel empujada contra una pared. Entonces apareció una tercera idea y cambió todo el panorama. Esta nueva teoría dice que la placa india se está delaminando, lo que significa que su capa superior se despega y sostiene el Tíbet. Al mismo tiempo, la capa inferior más pesada se hunde en el manto, la capa caliente semifundida bajo la corteza terrestre. Los científicos no pueden perforar tan profundo para verificar, así que siguieron una pista: helio escapando de las fuentes termales tibetanas. El helio 3 es increíblemente raro y mayormente proviene de las profundidades de la Tierra, y el helio 4 se forma más cerca de la superficie. Cuando los investigadores midieron gases de cientos de fuentes, encontraron helio 3 escapando en el norte del Tíbet. Significa que el manto está peligrosamente cerca de la superficie ahí. Más al sur, esa señal desaparece. Así que definitivamente significa que la placa no se ha dividido por completo. Pero tenemos patrones de terremotos que coinciden con la misma historia. Así que parece que India no solo está empujando montañas hacia arriba, se está despegando desde adentro mientras lo hace. Todos estos procesos tectónicos encajan bien con el nuevo mapa global masivo de estrés. Muestra donde el planeta se mantiene unido y donde está peligrosamente cerca de romperse. Los científicos lo construyeron con más de 100.000 mediciones reales de estrés, tomadas de perforaciones, terremotos y pruebas de campo. Más del doble de lo que teníamos hace menos de una década. Estrés aquí significa las fuerzas invisibles de empuje y jalón dentro de la corteza terrestre. Las mismas fuerzas que silenciosamente cargan las fallas durante años antes de que un mal día se convierta en terremoto. Este mapa no solo ayuda a explicar terremotos, sino también a no arruinar las cosas nosotros mismos. Si perforas un túnel, inyectas carbono bajo tierra o construyes una planta geotérmica sin saber hacia dónde quieren romperse las rocas, básicamente estás picando a un dragón dormido. Los ingenieros usan estos datos de estrés para decidir cómo inclinar pozos y túneles y no causar fallas accidentalmente. Básicamente, por fin tenemos un tablero en vivo de los puntos de quiebre de la Tierra. Y eso es importante cuando vives en la superficie de un planeta inquieto. Durante mucho tiempo, tratamos a los continentes como tablas rígidas flotando en sopa. Ahora se ven más como músculos tensos, flexionándose, desgarrándose, sanando y desgarrándose de nuevo. Demuestra que el planeta bajo tus pies no está terminado. Todavía está en construcción. Algo está a punto de cambiar por completo el futuro de la costa oeste, la línea costera, la infraestructura, todo el mapa. Los científicos temen que no viene solo un gran terremoto, sino dos, uno provocado por el otro. Pocos lo tenían en el radar, pero nuevos estudios lo están cambiando todo. Durante décadas, todos trataron la falla de San Andrés y la zona de subducción de Cascadia como dos monstruos separados que simplemente vivían en el mismo vecindario. Eran poderosas e independientes, pero ahora se cree que estas dos fallas gigantes están vinculadas y que una podría arrastrar a la otra, causando una ruptura inmediata. Cascadia se mueve, San Andreas se mueve. Lágrimas de San Andreas, las de Cascadia y sus consecuencias son inquietantes. Científicos vieron que esto pasó 10 veces en los últimos 31.000 años.
Terremoto, pausa, terremoto. Proviene de núcleos de sedimentos marinos, cápsulas del tiempo extraídas del fondo del océano. Los investigadores analizaron capas de sedimento y hallaron dobletes, capas de escombros creadas por dos terremotos masivos tan seguidos que el océano apenas pudo asentarse entre ellos. Ese descubrimiento nos lleva a la triple unión de Mendocino, el generador de problemas geológicos de la costa oeste. Es el lugar donde tres placas tectónicas chocan y se rozan entre sí como engranajes mal alineados. También es la zona donde la falla de San Andrés se encuentra con Cascadia, lo que la convierte en el lugar perfecto para que se formen estos dobles terremotos. Los cambios de tensión causados por una ruptura en una falla viajan directamente a través de esta unión y desestabilizan la otra. No pasa nada cuando esto le ocurre a un librero. Cuando mueves un libro, otros tres se mueven también. Pero cuando lo piensas como una costa con millones de personas, ciudades enteras, infraestructura importante, de inmediato se vuelve aterrador. Para mucha gente que vive en la costa oeste, la falla de San Andrés se siente como un problema de California y Cascadia como un problema de Oregón y Washington. Pero cuando entiendes que estas dos fallas pueden básicamente activarse una a la otra, deja de ser un problema local y se convierte en uno continental. Un megaterremoto en Cascadia por sí solo puede alcanzar una magnitud de 9.0 o más, abrir entre 600 y 700 millas del fondo marino, y enviar un tsunami rugiendo hacia la costa del Pacífico, y podría ser solo el primer sismo. Y luego, tal vez minutos después, la falla de San Andrés se activa en el norte de California. El temblor podría recorrer el estado como un cierre abriéndose en una chamarra, y si va en la otra dirección, podría ser igual de grave. Si la falla de San Andrés se rompe primero, el estrés resultante puede desestabilizar la zona de subducción de Cascadia. Podrías tener primero el terremoto en California, con edificios tambaleándose, carreteras partiéndose y fallas eléctricas, y luego, poco después, el océano se retira en Oregón o Washington e inicia la cuenta de 20 minutos para un tsunami. Es el tipo de reacción en cadena que no quieres ni siquiera en un videojuego, mucho menos en la vida real. Este descubrimiento también nos dice algo inquietante sobre el terremoto de 1700, el que envió un tsunami tan grande a través del Pacífico que llegó a Japón sin previo aviso. Los pescadores japoneses llamaron a esa ola el tsunami huérfano porque llegó sin que se sintiera ningún temblor. Solo siglos después, los científicos descubrieron que provenía del noroeste del Pacífico, pero hasta hace poco, nadie sabía que la falla de San Andrés también pudo haber sentido ese evento, e incluso pudo haberse deslizado o desestabilizado por eso. Así que toda la costa oeste pudo haberse movido al mismo tiempo. Y hemos llegado a la parte más aterradora. Todo esto no se trata de si va a pasar, sino estrictamente de cuándo. Las fallas tienen un ritmo, un paso y un latido geológico. Hemos visto cómo se comportan a lo largo de miles de años. Sabemos lo que hicieron, y ahora sabemos que a veces lo hacen en secuencia. El verdadero miedo no es el primer temblor. California ya espera uno grande. El verdadero miedo es el segundo temblor, el que llega antes de que hayas revisado a tu familia, antes de que los servicios de emergencia se reorganicen, antes de que regrese la luz y antes de que se asiente el polvo. Aunque no vivas en la costa oeste, esto también te afecta. Los puertos de California, Oregón y Washington manejan una enorme parte de las importaciones de Estados Unidos. Si fallan, no solo afectará a la costa. La onda expansiva impacta a todo el país y al mundo. Los precios suben, las cadenas de suministro se frenan, la gasolina escasea y los envíos se retrasan. El mundo está más conectado de lo pensado, y un golpe geológico en el Pacífico no sería solo un desastre local. Se extendería, hilo por hilo, a la vida de todos. Así que quienes tienen el poder deben prepararse no para una sola gran ruptura, sino para dos: planes de emergencia, rutas de evacuación, tiempos de respuesta y diseño eléctrico deben actualizarse. La naturaleza ya mostró el daño de una gran ruptura a la economía moderna. Sucedió en Japón en 1995. El 17 de enero, a las 5:46 de la mañana, el sismo ocurrió justo en la punta norte de la isla Awaji, a solo 12 millas de Kobe, una ciudad enorme y muy activa que en ese entonces tenía alrededor de 1.400.000 habitantes, y otros 2.600.000 en Osaka, que está cerca. La ruptura se extendió a lo largo de la falla Nojima por unos 25 millas.
Eso no suena a mucho hasta que te das cuenta de que edificios enteros no pueden sobrevivir ese tipo de empujón lateral. Más de 5.000 personas perdieron la vida, 43.000 resultaron heridas. Casi 400.000 edificios quedaron dañados de manera irreparable. Este desastre golpeó una de las zonas industriales más grandes de Japón, y cuando te metes con un lugar así, el impacto no se detiene en la costa. Los daños sumaron $200.000 millones por infraestructura destruida y negocios cerrados. El puerto de Kobe colapsó. Solo el 30% de las vías Osaka-Kobe funcionaban. Parte de la Ruta Nacional 28 desapareció bajo tierra. Escuelas, hospitales y edificios municipales, el 85% sufrió daños o quedó inutilizable. Hubo incendios por todo Kobe, casi 300 incidentes, quemando unas 70 manzanas de ciudad y cobrando entre 600 y 700 vidas más. Cerca de 100.000 se fueron para siempre, el 2,5% de la población en menos de un año. Y algo importante, fallaron tantos puentes que los ingenieros notaron que los diseños antiguos no soportaban movimientos laterales. Las casas con techos de teja, hechas para tifones, colapsaron porque el peso estaba muy arriba. Las casas posteriores a 1981 resistieron, probando la importancia de las normas sísmicas. Japón invirtió $58.000 millones en restaurar la zona. La luz volvió en días, las carreteras y trenes funcionaron en pocos meses. La vía duró 21 meses. El puerto quedó listo en poco más de 2 años y los escombros se habían ido. En 15 meses, la manufactura volvió al 98% de lo anterior. Las tiendas reabrieron. En 1999, la economía de Kobe alcanzó el 75 a 90% de niveles previos. Japón renovó su gestión de desastres, crearon el Consejo Central y mejoraron códigos de obra. Mejoraron todo, desde simulacros de emergencia hasta el diseño urbano resistente al fuego, y lanzaron el sistema de alerta temprana de terremotos que ahora le da a Japón esos valiosos segundos antes de que empiece a temblar, el mismo sistema que ha salvado incontables vidas desde 2007. Pero a pesar de todas estas mejoras, la región de Kansai sigue estando en una zona peligrosa. La falla Nojima, que rompió en 1995, aún pasa bajo ellos. Los sismos de Osaka en 2018 y Noto en 2024 recordaron que la amenaza sigue ahí, esperando su momento. Un futuro gran evento en ese sistema podría golpear aún más fuerte simplemente porque la región se ha vuelto más compleja, más interconectada y con mayor carga económica. Así que Kobe ni siquiera fue una ruptura doble de falla, pero aún así destruyó un importante centro industrial, remodeló la economía nacional y cambió para siempre las rutas de envío globales. Por eso, cuando los científicos empezaron a hablar de 2 fallas conjuntas activándose una tras otra en Cascadia y San Andrés, ni siquiera tienes que imaginarte las consecuencias. Ya tuvimos un adelanto en 1995. Los expertos han explicado que África se está dividiendo en 2, y así es como se verá. De cerca, el proceso es aún más impactante, con una enorme grieta que se extiende desde Mozambique en el sur hasta el Mar Rojo en el norte. Esta fisura sigue creciendo cada año, desgarrando la tierra y destruyendo hogares. Pero ahora, los especialistas creen que el continente podría partirse mucho antes de lo que esperamos. África se está fracturando debido al movimiento de la placa somalí. Piensa en ello como una ruptura dramática que ocurre entre placas tectónicas. En el lado este está la placa somalí. En el oeste tenemos la nubiana. Y durante esta ruptura, la placa somalí solo quiere un poco de espacio, así que se está alejando de la otra. Este movimiento está formando el Valle del Rift de África Oriental, una región donde las placas tectónicas se están separando, el magma sigue ascendiendo desde las profundidades y están naciendo un montón de volcanes activos. Así que este lugar es caliente, con temperaturas diurnas que pueden alcanzar hasta 54 grados Celsius y por la noche bajan a 35 grados Celsius. Dentro de esta zona de calor tenemos el Triángulo de Afar, también conocido como Depresión de Afar.
Su geología es fascinante, ya que el proceso de rift está provocando la formación de valles, fallas y grietas profundas en esta región. Toma, por ejemplo, esta enorme fisura de poco más de 56 kilómetros de longitud en el desierto de Etiopía. También es tan ancha que una persona puede caber fácilmente en su interior. Pero lo aterrador es que esta grieta sigue aumentando, creciendo aproximadamente 1,27 centímetros cada año. La separación de las placas Nubia y Somalia también podría dar lugar a la formación de un nuevo océano en África. Pero este tipo de proceso no es algo nuevo. Hace aproximadamente 150 millones de años, cuando los dinosaurios aún existían, un cambio tectónico similar creó el Océano Atlántico. Los continentes estaban todos agrupados, pero cuando se formó una grieta en lo que era Pangea, comenzaron a separarse, lo que dividió los hemisferios en este y oeste. Así que, algo similar está ocurriendo con este vacío en África. En algún momento, los expertos dicen que las aguas del Océano Índico podrían inundar el Valle del Rift de África Oriental, lo que eventualmente creará un sexto océano. Es una lástima que no puedas nadar en sus aguas durante tu vida. Según el geofísico Ken McDonald, que se especializa en fallas tectónicas, esta dramática ruptura podría ocurrir en aproximadamente 1 a 5 millones de años. Créeme, eso se considera rápido en términos geológicos y mucho antes de lo que la mayoría de los expertos pensaba. Aunque no llegarás a ver cómo África se divide, la gente allí aún verá y sentirá las señales. Podrían experimentar intensas erupciones volcánicas y fuertes terremotos mientras este proceso se desarrolla lentamente. Un ejemplo está relacionado con esa aterradora grieta en el desierto de Etiopía que mencionamos anteriormente. La fisura se creó en 2005, después de que la zona fuera impactada por 2 erupciones volcánicas y 163 terremotos, cada uno con una magnitud mayor a 3,9. Una grieta tan profunda y larga en la Tierra generalmente toma siglos en formarse, pero en este caso se desarrolló en tan solo unos días. Así de poderoso es este evento. De hecho, este tipo de actividad sísmica intensa puede acelerar el proceso de división de África. Y por esa razón, es tan difícil predecir un marco de tiempo exacto para este evento. Lo que sabemos es que la gente ya está llamando a esta nueva tierra el continente nubio. Si las predicciones son correctas, incluirá Somalia, Kenia, Tanzania y partes de Etiopía. Eso es emocionante y preocupante al mismo tiempo. A medida que surjan nuevas costas, los países deberán realizar importantes ajustes en cuanto a infraestructura y gestión de tierras. Podrían perder muchas carreteras, casas y otras construcciones ubicadas cerca o directamente en el Valle del Rift de África Oriental. En Kenia, por ejemplo, las fisuras destrozaron una carretera concurrida y las autoridades intentaron desesperadamente llenar la brecha con rocas y cemento. En otro caso, una anciana estaba sentada y comiendo con su familia cuando su casa se partió por la mitad de repente. Recientemente, los terremotos que ocurrieron cerca de la región Afar de Etiopía demolieron 37 escuelas y obligaron a unos 5,000 estudiantes a abandonar sus aulas. Por desgracia, historias como estas podrían volverse más comunes en los próximos años. Pero también hay un lado positivo en todo esto. Los países ubicados en el centro de África, como Zambia y Uganda, podrían ganar costas. Y eso podría ser maravilloso para ellos. Tener una costa significaría acceso a nuevas rutas comerciales, lo que abriría nuevas oportunidades económicas. Además, considera el auge del turismo. Con todas esas playas paradisíacas recién formadas, estos países podrían convertirse en el próximo gran destino para los viajeros. El ecosistema local en este nuevo océano también cambiará y podrían surgir nuevas especies marinas. Entonces, veamos. Este es el camino donde la grieta está más avanzada en este momento. Quiero decir, esperamos que aquí sea donde África eventualmente se separe. Pero las cosas podrían volverse un poco más complicadas. Hace algún tiempo, Michael Daly, un geólogo de la Universidad de Oxford, sugirió que esta grieta podría extenderse más al oeste.
Y algunas nuevas evidencias apoyan su teoría, puesto que señalan que la fisura podría extenderse al sur a través del corazón de Botsuana hacia Sudáfrica y al oeste a través de Namibia hasta el Océano Atlántico. Si estas fracturas se ensanchan hasta convertirse en grietas profundas, el océano podría entrar y llenar los huecos. Expertos dicen que África podría dividirse tanto que se convierta en un archipiélago. Sin embargo, no veremos eso suceder. Tomará decenas de millones de años que esto ocurra. Ya sabemos que África corre el riesgo de dividirse en un conjunto de enormes islas, o pequeños continentes. Las noticias tampoco son buenas para Madagascar, ya que la cuarta isla más grande del mundo podría terminar dividida a la mitad. Pero, ¿puede ocurrir el proceso opuesto? Es decir, ¿puede aparecer nueva tierra mientras las placas Nubia y Somalí se separan? Bueno, a medida que estas placas tectónicas se separan, el magma del manto terrestre podría elevarse a la superficie. Y cuando se enfría, se solidifica y forma nueva tierra. Así es como surgieron otros lugares en el mundo, como Islandia y las Azores. Así que sí, el mismo proceso podría ocurrir en el Rift de África Oriental, y a largo plazo es posible que este cree nuevas islas. Por ahora, todo lo que podemos decir es que la geología de la depresión de Afar es única. Es el sistema de Rift más activo en nuestro planeta. Y cuando digo sistema de Rift, me refiero a una zona donde las placas tectónicas se están separando. Esta región reúne todo tipo de eventos, desde fallas en la corteza terrestre hasta zonas volcánicas, hasta la posible formación de un sexto océano. Para los expertos, es como estudiar de cerca la evolución de los rifts. Y dado que es una zona volcánica tan activa, también tiene un enorme potencial para aprovechar la energía geotérmica, es decir, utilizar el calor del interior de la Tierra para generar electricidad. 2 plantas de energía geotérmica ya están produciendo energía en Etiopía. Una en el Valle del Rift etíope y la otra en Afar. Ahora, los geólogos están explorando nuevos lugares potenciales. Cuando observamos esa honda grieta en el suelo, sabemos que está causada por el movimiento de las placas tectónicas. Allí no hay misterio. ¿Sabían que nuestro planeta tiene cicatrices? Una de ellas está en Norteamérica. La cicatriz nos puede revelar muchas cosas fascinantes sobre la historia de la Tierra. Pero lo más interesante es que pudo cambiar la apariencia de nuestros continentes y fracturar nuestro mundo. Pero por alguna razón esta cicatriz no lo ha hecho aún. Y esa ni siquiera es la parte más interesante. Lo más increíble de esta cicatriz es que podría albergar una fuente gigante de energía limpia y barata. Vayamos a Kansas para descubrir qué es. Hace 1100 millones de años se formó una grieta gigante en la corteza de nuestro planeta, en el territorio del actual Medio Oeste de Estados Unidos. Se llama Corazón Roto. Esta grieta gigante está llena de magma solidificado, y de lejos parece una cicatriz real. Pero, ¿cómo apareció? Corazón Roto era un antiguo valle de Rift, una enorme falla geológica que forma depresiones alargadas en la corteza terrestre. Ocurrió porque las placas tectónicas se separaron. Es como las piezas de un rompecabezas que de repente comenzaron a separarse. En ese momento, miles e incluso millones de toneladas de magma brotaron de las profundidades de nuestro planeta. Ese evento pareció un verdadero apocalipsis y duró unos 100.000 años, pero luego se detuvo y los científicos no saben por qué. Si el proceso de ruptura hubiera durado más, lo más probable es que el continente de Norteamérica se vería diferente hoy, o ni siquiera existiría. Ahora mismo, esta falla parece una herradura gigante que se extiende desde Kansas, al norte hasta el lago Superior, y al sur hasta Michigan. Pero algunos estudios indican que la falla puede ser más grande y extenderse aún más al sur, y el ancho de la falla podría igualar el ancho del Mar Rojo. Después de que la ruptura se detuvo, todo el valle se cubrió de colinas y árboles. La falla misma está cubierta por una gruesa capa de rocas sedimentarias, así que es bastante difícil de rastrear. Las partes más notables de la grieta están en el área del lago Superior. Ahora, todo se ve tranquilo y hermoso. Pero en el pasado, había fuentes y ríos de lava, terremotos, una olla hirviendo a escala planetaria. Todo lo que queda de eso son depósitos de basalto.
una roca oscura y densa que se forma de la lava enfriada. Había tanto basalto que su peso empujó el valle cada vez más profundo en la corteza terrestre. Incluso cuando las erupciones y la ruptura pararon, el valle continuó hundiéndose por la enorme masa de este sedimento. Luego, secciones masivas de la corteza terrestre a ambos lados del valle empezaron a contraerse, y las piezas del rompecabezas lentamente empezaron a juntarse. Esto llevó a una eyección a gran escala de material volcánico hacia arriba, y junto con el basalto, aparecieron depósitos de roca de cobre en el valle. La gente extrajo este cobre por unos 8.000 años, hasta finales del siglo XX. Las minas de cobre finalmente cerraron, pero ahora parece que la industria está regresando. Sin embargo, Corazón Roto no le interesa a la gente solo por sus reservas de cobre. Alberga algo más valioso y útil para nuestra civilización. Los científicos creen que este valle esconde reservas masivas de hidrógeno, y esta sustancia puede ayudarnos a cambiar a una fuente de energía más limpia, barata y más eficiente. Si el combustible de hidrógeno se vuelve ampliamente disponible, todos cambiarán a él, dejando atrás el costoso, ruidoso y contaminante proceso de producción de petróleo. Ahora, apuesto a que la palabra hidrógeno les resulta muy familiar. No suena como el descubrimiento del siglo, y la gente lo ha estado usando por mucho tiempo. Por un lado, tienen razón, pero no del todo. El 90% del hidrógeno producido por humanos se usa como materia prima para la industria química. El hidrógeno se usa para producir amoníaco para fertilizantes, metanol para combustible y solventes, y para purificar petróleo crudo. Fabricantes de vidrio, cemento, acero y otros metales están considerando usar hidrógeno en sus fábricas para una producción más eficiente. El hidrógeno puede volverse una alternativa a los combustibles fósiles, es decir, el petróleo y la gasolina producida de ellos. Carros, barcos, trenes, aviones y plantas de energía. Todos estos podrían cambiar a hidrógeno pronto. En este caso, la producción puede ser más barata y mejor para la naturaleza. Pero esto funcionará solo si encontramos fuentes abiertas de hidrógeno. Verán, cerca del 95% del hidrógeno que usamos se produce de combustibles fósiles. Gasificamos carbón, oxidamos hidrocarburos y extraemos hidrógeno del metano. Todos estos métodos de producción requieren energía. Pero la peor parte es que llevan a grandes emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Pero ¿qué tal si encontramos fuentes de hidrógeno puro que no requieran procesamiento? Entonces, ahorraremos energía para su producción y haremos el planeta más limpio. ¿Pero dónde podemos encontrar esas fuentes? Los científicos dicen que hay muchas por todo el planeta, y una de las más grandes está en el Valle del Rift en el medio oeste de Estados Unidos. Pero ¿cuál es el problema con ir y extraerlo? Bueno, no es tan sencillo. Para extraer hidrógeno puro, se necesitan 3 condiciones. La primera es la fuente de hidrógeno misma, lo cual es bastante lógico. Las segundas son rocas almacén, o sea, contenedores naturales donde se guarda este hidrógeno. Y la tercera son sellos naturales, que evitan que el gas escape. En otras palabras, estos sellos funcionan como la tapa de una botella, no permiten que la sustancia escape. Así que en general, es necesario encontrar dónde se libera el hidrógeno, dónde se acumula y dónde se almacena. Cuando se cumplen estas condiciones, las compañías de extracción de recursos naturales pueden empezar a trabajar. ¿Pero cómo aparece el hidrógeno? Bueno, repasemos lo básico de química. Los compuestos de hidrógeno y oxígeno forman agua. Esto significa que hay que dividir el agua en hidrógeno y oxígeno. Este proceso ocurre seguido en la naturaleza. Hay muchos lugares por todo el planeta donde esto pasa. Los científicos confían en que al menos 30 estados de Estados Unidos tienen reservas de hidrógeno, y si las detectamos, aceleraremos la transición energética a combustibles más seguros y eficientes. Miles de carros circulan usando gasolina. Muchos de ustedes conocen el olor de los gases de escape, ese aire espeso y contaminado que es difícil de respirar. Y los carros eléctricos deben estar mejorando la situación, ¿cierto? Bueno, aquí hay otro problema. Producir baterías para estos vehículos daña la naturaleza. Los materiales usados para hacer baterías son litio, cobalto y níquel. Su extracción implica una gran liberación de materiales tóxicos, no solo al aire, sino también al agua. Transportar estas baterías también crea una gran huella de carbono. Producir un solo carro eléctrico emite unas 4 toneladas de dióxido de carbono.
Para compensar eso, el dueño necesita manejarlo por al menos 8 años. Eso es lo que tarda en compensar las emisiones que un carro normal produciría. ¿Y la confiabilidad y conveniencia? ¿Qué harán si la batería se acaba durante el viaje y no hay estaciones de carga cerca? Este problema se resolverá en el futuro con la creciente popularidad de los carros eléctricos. Ahora, los científicos creen que en los últimos 1.000 millones de años, la corteza terrestre ha dividido suficiente agua en hidrógeno y oxígeno. Nuestro planeta guarda este gas bajo tierra, esperando que empecemos a usarlo. Según los cálculos, aún considerando todas las tecnologías y capacidades de producción de nuestra civilización, las reservas de hidrógeno en las entrañas del planeta son suficientes para darnos energía por 170.000 años. Por eso la grieta gigante en Kansas atrae a científicos de todo el mundo. Enormes cantidades de basalto y otras rocas pueden reaccionar con agua para liberar hidrógeno. Y ahora los científicos buscan lugares donde este material se acumula y se almacena. A ver, responde. ¿Sabes cómo se sienten realmente las magnitudes de los terremotos? En una magnitud 1 no notarías nada. En una de 3 podrías derramar un poco de café si estás bebiendo. En una de 5, las cosas pueden comenzar a sacudirse en los estantes y definitivamente te acelerará el corazón. Pero a 7,5, ahí es cuando el suelo mismo se rasga, los edificios se balancean y calles enteras pueden partirse. Y ahora, los científicos advierten que una falla que pensábamos que ya no estaba activa podría desatar algo tan fuerte bajo un pequeño y tranquilo pueblo de Canadá. Si recorres con el dedo un mapa del noroeste de Canadá, encontrarás Dawson City en el Yukon. Parece un buen lugar para escapar de la civilización. Después de todo, solo tiene alrededor de 1.600 residentes. Es tranquilo, remoto y famoso por su pasado de fiebre del oro. A finales de la década de 1890, Dawson City se convirtió casi de la noche a la mañana en una ciudad en auge mientras los buscadores perseguían el oro. Hoy en día, la fiebre ya pasó, pero el pueblo todavía luce como tal. Pasarelas de madera y fachadas estilo salón le dan la apariencia de un escenario salido de una película del oeste. Ah, y debajo de todo eso hay una fractura en la propia tierra. Dawson City se encuentra sobre lo que se conoce como la falla de Tintina. Es una enorme grieta en la corteza terrestre que se extiende cientos de kilómetros hacia Alaska. Hasta hace poco, se creía que esta zona había estado inactiva durante más de 40 millones de años. Sin embargo, estudios más recientes cuentan una historia diferente. Un recordatorio rápido. Las fallas son grietas gigantes donde se encuentran dos placas de la corteza terrestre. Siempre intentan deslizarse una sobre otra, pero sus bordes irregulares se enganchan y se traban. La presión se acumula durante décadas, doblando y forzando la roca. Luego, de repente, la zona trabada se rompe y las placas se deslizan a una nueva posición en solo segundos. Este movimiento brusco libera toda la energía almacenada y envía ondas sísmicas que se propagan hacia afuera. La consecuencia de mover el suelo se llama terremoto. Los científicos dicen que el suelo a cada lado de Tintina ha estado tratando de deslizarse uno junto al otro durante siglos, pero está atascado. Y ahora, esa zona trabada ha acumulado unos 6 metros de tensión. Esa es la distancia en que el terreno se desplazaría lateralmente si todo se diera de una sola vez. No es solo una pequeña grieta. Es algo que parecería sacado de una película de desastres. Si toda esa tensión acumulada se libera de un golpe, el resultado podría ser un terremoto de magnitud 7,5. ¿Qué tan fuerte es eso? Bastante fuerte. Entonces, ¿qué ocurre durante un gran sismo? El temblor puede durar 30 segundos o más, lo cual es una eternidad cuando las paredes se balancean y el suelo parece rodar bajo tus pies. Si estás cerca de la falla, las cosas pueden volverse realmente aterradoras. El suelo no solo tiembla, podría dar un gran paso hacia un lado. Esto llevaría a algunas renovaciones. Las carreteras podrían adquirir un nuevo patrón de zigzag y los edificios no reforzados quedarían girados.
si esto ocurre en un invierno canadiense? Digamos que podría convertir un simple corte de energía en una supervivencia de terror. Estar sobre suelo blando es como estar sentado en una gelatina tambaleante. Amplifica la sacudida. La roca sólida es un poco más estable. Sin embargo, sigue siendo peligrosa. Por ejemplo, en México, en 2003, un terremoto de magnitud 7,5 dañó más de 43,000 viviendas, deformó carreteras y cortó la electricidad por kilómetros. En Sulawesi, en 2018, el mismo nivel de magnitud no solo derrumbó edificios, sino que también provocó un tsunami y licuefacción. Todo el vecindario fue tragado cuando el suelo se convirtió en arena movediza. Aquí hay algo interesante. La mayoría de la gente no piensa en Canadá como un país de terremotos, pero en realidad tiene alrededor de 5,000 temblores al año. Sin embargo, son tan pequeños que nunca los sentirías. El verdadero punto caliente es la costa oeste, cerca de la Columbia Británica. Ahí es donde se escucha a la gente murmurar sobre el infame Big One, un futuro megaterremoto que ocurrirá a lo largo de la zona de subducción de Cascadia, una falla enorme que se extiende por casi 1,000 kilómetros frente a la costa. A diferencia del deslizamiento lateral de Tintina, Cascadia funciona al empujar una placa tectónica debajo de otra. Durante siglos, la placa de América del Norte ha estado doblándose hacia arriba como un resorte mientras la placa Juan de Fuca se sumerge por debajo. Y cuando finalmente se rompa, esa magnitud será de 9, más de 30 veces más fuerte que un 7,5. Sabemos que puede suceder porque ya ha pasado. El último gran terremoto ocurrió en 1700. Fue tan poderoso que no solo sacudió el noroeste del Pacífico, sino que cruzó el océano y golpeó Japón, donde los aldeanos registraron una ola huérfana sin un sismo local que pudiera explicarla. Recién más tarde los científicos conectaron los puntos. Esto nos lleva al hecho de que a pesar de todo esto, el tamaño de la falla, la tranquila acumulación de tensión y el potencial para un terremoto de magnitud 7,5, la falla Tintina ni siquiera está incluida en el mapa oficial de peligros sísmicos de Canadá. Al menos por ahora. Eso significa que no hay advertencias ni zonas de peligro codificadas por colores. Y cuando una falla no está en el mapa, nadie diseña un edificio resistente. No hay preparación adecuada. No se construyen estructuras reforzadas ni se tienen códigos sísmicos. Especialmente cuando la gente no espera que el suelo pueda abrirse. Para ser honestos, esto no es un error de alguien. La falla no mostró señales de estar activa recientemente y esta parte de Canadá es muy grande, tranquila y no cuenta con mucha vigilancia. Hasta hace no mucho, la gente había considerado la Tintina una curiosidad geológica. Algo interesante para observar el pasado, pero no relevante para el futuro. Durante años, la falla Tintina pasó inadvertida, pero eso cambió cuando los investigadores trajeron equipos de alta tecnología. Descubrieron desplazamientos sutiles pero claros del terreno cerca de Dawson City. Parecían cicatrices en el paisaje y apuntaban a terremotos pasados, incluyendo uno que empujó la tierra 900 metros. Curiosamente, las nuevas características glaciares no mostraron signos de alteración, lo que significa que tal vez el último gran terremoto ocurrió justo antes del fin de la última edad de hielo. En términos geológicos, eso es bastante reciente. Cuando los científicos alinearon esos desplazamientos del terreno con las edades de los glaciares, la conclusión fue clara. La falla de Tintina no está retirada, solo ha tenido un largo descanso. Y ahora está ansiosa por volver al trabajo. Por eso, los investigadores quieren que aparezca oficialmente en el mapa de peligros sísmicos de Canadá. Dawson City merece más que un emoji de encogimiento de hombros cuando la Tierra decida estirarse. Los expertos están jugando a ser detectives de la Tierra. Están escaneando bosques y ríos en busca de cicatrices tenues que los terremotos pasados trataron de ocultar. Están cavando trincheras como arqueólogos con gusto por el caos, hojeando el diario de la Tierra una página fangosa a la vez.
Cada grieta, pliegue y capa se añade a la historia de cuando Tintina lanzó su última rabieta y cuán fuerte podría ser la próxima. Es bastante asombroso que los satélites puedan rastrear si un lado de un valle se está desplazando lentamente por delante del otro. Cuando pensamos en volcanes activos, una región viene inmediatamente a la mente: el cinturón de fuego del Océano Pacífico. 3/4 partes de los volcanes de la Tierra se encuentran en esa zona. Comparemos el área con Australia, que no tiene ninguna actividad volcánica. El viejo continente de Europa también está tranquilo, o al menos nos gusta pensar eso. ¿Puedes adivinar cuál es el volcán más activo de Europa? Si pensaste en el monte Etna en la isla de Sicilia, en Italia, acertaste. El volcán ha erupcionado unas 200 veces y ha estado lejos de dormir en las últimas décadas. La última vez que esto ocurrió fue en agosto de 2023. La montaña más alta del Mediterráneo tiene medio billón de años. Pero en Islandia hay un volcán mucho más joven. Se activó el 10 de julio de 2023. Por la tarde, 3 fisuras aparecieron en el suelo de una península al suroeste de la isla. Esto fue en la base de un pequeño pico montañoso, el Litli Rutur. Su nombre significa pequeño carnero en el idioma local. El volcán arrojó lava fundida a gran altura en el aire. También había columnas de gas en la zona, pero la comunidad científica no se sorprendió por el evento. Ya sabían mucho sobre el área volcánica que se extiende entre las ciudades de Reykjavik y Keflavik. Su nombre es difícil de pronunciar: Fagradalsfjall. ¡Hey! ¿Quién se robó las vocales? Ya había erupcionado durante los 2 veranos anteriores. Esta actividad llegó después de 8 siglos de inactividad. En los días previos a la última erupción, los sismólogos, los científicos que estudian terremotos, registraron más de 12.000 temblores. Cuando la Tierra se abrió en julio de 2023, las fisuras eran de más de 1 kilómetro de largo. A la mañana siguiente, 2 de ellas se cerraron. Toda la lava comenzó a salir de la última fisura. Esta creció hasta convertirse en un cono alargado, la forma más simple de un volcán con la que todos estamos familiarizados. Pronto, la lava llenó un gran cráter. Creció casi 30 metros de altura en la primera semana, y sigue creciendo. En la noche en que comenzó la erupción, la lava se extendió en todas direcciones. Sus cenizas incendiaron el musgo seco en las inmediaciones. Las autoridades locales cerraron el área circundante. Había gases tóxicos provenientes de los volcanes y humo del musgo en llamas. Los bomberos acudieron a la zona. Después de una semana, proclamaron que el área era segura. Pronto llegaron visitantes para presenciar el nacimiento del volcán más joven de Europa. Esta forma de turismo está bastante desarrollada en Islandia. Las personas vienen de todo el mundo para observar los volcanes activos. La Tierra de Hielo y Fuego alberga más de 130 volcanes. Unos 30 de ellos están activos. Sé lo que estás pensando. ¿Es seguro el turismo de volcanes? Bueno, en Islandia lo es. Las autoridades del país investigan y monitorean constantemente todos los puntos calientes. La isla está salpicada de varias docenas de estaciones sísmicas. Estas ayudan a los investigadores a predecir con precisión las futuras erupciones. Y los servicios de emergencia están acostumbrados a este tipo de eventos. Pueden acordonar rápidamente las zonas de peligro. Esto es lo que sucedió en el año 2010. Un volcán en el sur de Islandia, cuyo nombre resulta difícil de pronunciar para todos, hizo erupción. Expulsó una columna de vapor y ceniza que alcanzó los 11 kilómetros de altura. No fue un buen momento para ser un viajero aéreo. Los vientos llevaron la enorme columna hacia el sureste, hacia el norte de Europa. Muchos países cerraron su espacio aéreo durante varios días por razones de seguridad. El volcán hizo erupción en marzo, pero la Tierra ya temblaba desde enero del mismo año. Por eso, los sismólogos sabían que se acercaba una erupción. Cuando se trata del volcán más joven del continente, la infraestructura turística ya está allí. Los visitantes pueden dejar sus autos en un estacionamiento designado. Luego se embarcan en una caminata de 5 horas. Esto conduce a una plataforma de observación. Los turistas están tan cerca del epicentro que pueden sentir el calor del cráter. El espectáculo es más impresionante por la noche. La seguridad nunca es una preocupación. Los científicos regularmente trazan mapas de riesgo que delinean los límites de los campos de lava. De este modo, los visitantes que siguen las reglas nunca están en peligro. Más de una semana después de que comenzó la erupción, una sección del cráter colapsó. La lava fluyó cuesta abajo, al oeste del volcán.
Este majestuoso río ardiente es de lava de movimiento lento. Los científicos la categorizan como tipo AA. El término es de origen hawaiano. Este describe lava basáltica que tiene una superficie áspera y quebradiza. El flujo está compuesto de bloques de lava rotos llamados clinker. Estos se desprenden a medida que la sustancia fluye y revelan áreas rojizas y ardientes. Las secciones más frías de la lava son de color gris y negro. Cuando avanza, produce un sonido distinto, como el del vidrio cuando se rompe. Casi un mes después de la erupción del nuevo volcán, obtuvimos imágenes aéreas de un fenómeno interesante. Un tornado se formó directamente sobre el flujo de lava. Esto ocurre debido a las altas temperaturas en el área. Cuando las condiciones son adecuadas, una columna de aire caliente puede convertirse fácilmente en un mini tornado. Los científicos observaron un evento similar, un lavanado, durante la erupción del monte Kilauea en Hawái en 2018. Los campos de lava de la segunda isla más grande de Europa cuentan la historia de la creación de Islandia. Se sitúa sobre el lugar donde se encuentran las placas de América del Norte y Eurasia. Las placas tectónicas son enormes pedazos rocosos de la capa más externa de la Tierra, la litosfera. Hay aproximadamente 20 de ellas. Se asientan sobre una capa de roca parcialmente derretida, la astenosfera. Toda la lava que vemos en la superficie empieza su viaje aquí. Podrías decir que estas placas flotan sobre roca derretida. Sus límites son inestables. Cuando dos placas se rozan entre sí, liberan inmensas cantidades de energía. La formación de volcanes es un resultado. Estos son lugares donde la roca derretida, es decir, el magma, asciende hasta la superficie. Islandia comenzó a formarse aproximadamente hace 60 millones de años. Las placas tectónicas bajo el océano se separaron. La lava se acumuló suficientemente en la superficie para crear terreno sólido. Esta antigua roca está hoy bajo las olas. A medida que la lava nueva llega a la superficie y se enfría, empuja la roca antigua lejos del centro de la isla. Por eso las partes más antiguas de Islandia no tienen 60, sino solo 16 millones de años. Los campos de lava activos del país son jóvenes en términos geológicos. Algunos de ellos tienen menos de 1000 años. Los científicos consideran a la isla un punto caliente para los volcanes, con intención de juego de palabras. Casi un tercio de la lava basáltica que llegó a la superficie terrestre en la historia registrada desde el siglo XVI provino de erupciones islandesas. Enjambres de fisuras, como las que ocurrieron antes de la erupción de 2023, cubren el 30% del país nórdico. Por esta razón, solo un cuarto de la isla está habitado. Los vikingos noruegos fueron las primeras personas en establecerse en Islandia a principios del siglo X. La naturaleza les regaló una ruidosa fiesta de bienvenida. Solo unos años después de su llegada, en el 934 d.C., presenciaron una de las mayores erupciones volcánicas de la historia. Los vikingos provenían de una región sin volcanes, por lo que no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo. Hoy, los islandeses están acostumbrados a tales eventos. Esto es bueno porque su tierra natal está entrando en una nueva era de actividad volcánica. Los vulcanólogos sospechan que los eventos recientes son una introducción a décadas de erupciones más frecuentes. La península que alberga el volcán más joven de la Tierra está a solo 27 kilómetros al suroeste de la ciudad capital de Islandia. Ha estado inactivo durante mucho tiempo. Las erupciones actuales allí son un recordatorio de que los procesos naturales que crearon Islandia todavía están en curso. Recientemente científicos descubrieron que existe un vínculo histórico entre las erupciones volcánicas en el norte de Europa y los glaciares. Nuestro planeta atravesó al menos 5 importantes eras de hielo. Estos fueron periodos excepcionales largos cuando la temperatura promedio en la... Si todos los volcanes de la Tierra entraran en erupción al mismo tiempo, tendríamos alrededor de 1500 de estas formaciones estallando de una vez. Por lo general, solo entre 10 y 20 volcanes están activos por día, pero ¿cómo se vería el mundo si todos explotaran al mismo tiempo? Los geólogos piensan que no sería nada bonito. Aunque solo los volcanes terrestres entraran en erupción juntos, eso desencadenaría una reacción en cadena mucho peor que cualquier cosa que hayamos visto antes. Los dos grandes problemas serían las cenizas y los gases volcánicos. Mientras que las explosiones y la lava serían dañinas para las personas cercanas, el verdadero peligro reside en lo que sucede después.
Una capa gruesa de ceniza cubriría el planeta bloqueando completamente la luz solar. Sin la luz solar no hay fotosíntesis, lo que significa que los cultivos desaparecerían y las temperaturas bajarían considerablemente. Y toda esta nube de ceniza podría permanecer en la atmósfera durante 10 años. Además de la ceniza, también hay que preocuparse por la lluvia ácida. Los gases volcánicos como el ácido clorhídrico y el dióxido de azufre se mezclarían con la atmósfera y caerían de nuevo como lluvia ácida. Este tipo de clima dañaría las aguas subterráneas y las superficies oceánicas. Aunque los humanos encontraran una manera de sobrevivir hasta este punto, no tendríamos corales ni otras criaturas marinas a nuestro alrededor. Los científicos han observado sucesos similares en la historia de la Tierra, aunque a menor escala. Las grandes erupciones volcánicas han sido vinculadas con extinciones masivas. Cuando el monte Pinatubo entró en erupción en 1991, enfrió partes del mundo durante 2 años. Pero el dióxido de carbono adicional de estas erupciones también podría calentar el planeta de la misma manera en que encendemos la estufa para darle una capa crujiente a nuestra comida. Los geólogos también mencionaron que hay evidencia en la atmósfera de que fenómenos semejantes tal vez ocurrieron en el pasado distante. Durante el período Cretácico, los niveles de dióxido de carbono eran mucho más altos que hoy en día, lo que impedía que la vida marina prosperara. ¿Quiénes sobrevivieron a todo esto? Probablemente solo algunos extremófilos, esos organismos que prosperan en condiciones extremas como fuentes termales o respiraderos submarinos profundos. En cuanto a los humanos, podríamos mantenernos a salvo en búnkeres subterráneos hasta que las cosas mejoren, o construir múltiples estaciones espaciales para albergarnos a todos. Las posibilidades de que todos los volcanes hagan erupción al mismo tiempo, sin embargo, son muy escasas. Eso se debe a que no hay una fuente gigante que suministre calor a todos los volcanes de la Tierra. Cada una de estas aberturas tiene su propio depósito de magma, excepto en algunos casos en los que comparten el suministro. Por ejemplo, en 1912, Nova Rupta, en Alaska, hizo erupción junto con otro volcán porque compartían magma. Los científicos también han encontrado evidencia de magma oculto bajo áreas volcánicas como debajo de la zona de Taupo, en Nueva Zelanda. Este magma puede extenderse horizontalmente largas distancias, pero sigue siendo una característica local. Incluso si consideramos todo el magma bajo Taupo como un sistema, no está conectado con otras áreas volcánicas como Indonesia o Filipinas. Debido a que la gran mayoría están aislados, los volcanes no pueden sincronizarse para erupcionar al mismo tiempo. El magma proviene de diferentes procesos, como la descompresión del manto o la adición de agua al manto a través de la subducción. No hay forma de hacer que estos diferentes volcanes erupcionen juntos debido a cómo funcionan las placas tectónicas. Eso no significa que no veremos actividad volcánica interesante en el futuro. Hay un área submarina cerca de Columbia Británica donde recientemente se han registrado alrededor de 200 pequeños terremotos por hora. En el suelo del Océano Pacífico, frente a la costa de la isla de Vancouver, el magma está a punto de hacer erupción, calentando el agua tanto que burbujeará como soda. Sin embargo, es probable que este hecho pase inadvertido para cualquiera que no sea científico. La primera erupción tal vez ocurrirá a unos 5 kilómetros debajo de la superficie del océano. Los científicos explicaron que estos terremotos varían desde magnitudes negativas hasta 4,1, lo que significa que solo sentirían cualquier temblor quienes estén cerca. Esta actividad poco común nos brinda una oportunidad especial para estudiar cómo se comporta la corteza terrestre. Se estima que el magma debajo del fondo del océano alcanza casi 800 grados centígrados, pero se enfriará rápidamente al entrar en erupción y al contacto con el agua. Esta roca líquida se solidificará al entrar en contacto con el fondo marino y se volverá negra rápidamente. Este fenómeno también será útil para los biólogos, quienes tendrán la oportunidad de estudiar la respuesta de los animales marinos a cualquier cambio, como por ejemplo, ¡corre! La Antártida, a menudo vista como un vasto continente helado, también guarda una sorpresa volcánica bajo su superficie congelada. Los investigadores han identificado más de 130 volcanes solo bajo la capa de hielo occidental, así que esta región volcánica es la más grande de la Tierra. La mayoría de estos volcanes, alrededor de 90, fueron descubiertos en un estudio de 2017. ¿Pero podría alguno de estos volcanes antárticos entrar en erupción? Depende de cuál estemos hablando. Aunque estas formaciones son geológicamente jóvenes, es difícil para los científicos determinar si aún están activas o no.
Solo hay 2 volcanes activos confirmados en la Antártida, la isla Decepción y el monte Erebus. Este último, que se alza como la montaña más alta del continente, ha estado en constante erupción desde al menos 1972. Es conocido por emitir gases y vapor y a veces incluso arrojar rocas en las llamadas erupciones estrombolianas. Una de sus características más notables es un persistente lago de lava en su cráter, un fenómeno raro debido a las condiciones específicas necesarias para mantener la superficie fundida. Por ejemplo, está alimentado por un suministro constante de magma desde lo más profundo del manto terrestre. Este flujo continuo de roca fundida proporciona el material para que exista el lago de lava. También cuenta con temperaturas ambientales bajas. A pesar de su ubicación en la Antártida, el Erebus tiene temperaturas relativamente agradables en su cima debido al calor generado por la actividad volcánica. Esto permite que el lago de lava permanezca líquido en lugar de congelarse. La isla Decepción, una isla volcánica activa, entró en erupción por última vez en los años 70. Aunque no muestra signos de una erupción inminente, se está monitoreando de cerca por cualquier actividad preocupante. Además de estos 2 volcanes confirmados como activos, la Antártida está salpicada de fumarolas, aberturas en la corteza terrestre que liberan gases y vapores. A veces estas fumarolas pueden crear torres de hielo que alcanzan alturas de 3 metros. En lo que deberíamos enfocarnos es en los supervolcanes. Son los que tienen el potencial de producir las erupciones más potentes y destructivas. A diferencia de los típicos que tienen un solo conducto, los supervolcanes tienen una vasta cámara de magma debajo de la superficie que abarca decenas o incluso cientos de kilómetros de diámetro. Sus erupciones pueden tener efectos catastróficos en el área circundante e incluso afectar los patrones climáticos globales debido a las cantidades de ceniza y gases que liberan en la atmósfera. Un famoso supervolcán es el de Yellowstone, que algunos dicen que se está preparando para otra erupción. Tiene la capacidad de desatar una erupción colosal que expulsaría más de 1000 kilómetros cúbicos de material. Pero aunque nos gustaría predecir su comportamiento, los volcanes no siguen un calendario. Por el contrario, las erupciones ocurren cuando hay suficiente magma debajo de la superficie. También debe haber bastante presión para que el magma viaje hacia arriba. Y hasta donde podemos medir, estas condiciones no se cumplen en la actualidad en Yellowstone. Claro, muchos volcanes operan en un patrón cíclico, pero eso no significa que Yellowstone esté atrasado. De hecho, ha tenido solo 3 grandes erupciones en los últimos 2 millones de años. Además, el término supervolcán se refiere al tamaño de la formación, no necesariamente a lo peligroso que pueda ser. La monitorización de Yellowstone es exhaustiva. Se rastrea la sismicidad, la deformación del suelo, las emisiones térmicas, los gases, la química del agua y los cambios en la superficie. Los signos de una posible erupción incluirían miles de terremotos en un corto lapso. También veríamos antes una deformación en el suelo y emisiones extrañas de gases. Por estable que parezca por ahora, las consecuencias de una gran erupción serían desastrosas. La dispersión de cenizas podría cubrir un radio de 800 kilómetros y alterarían la agricultura del Medio Oeste y obstruirían las vías fluviales.